Soy Miss Echavarría, soy estudiante de Psicología Clínica. Esta es la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Nuestra facilitadora es Ana Colón. Y este tema trata sobre la corteza cerebral. Bien, primero que nada, la corteza cerebral hace referencia al extracto exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. La corteza cerebral también es denominada corte cerebral o corteza del encéfalo. Es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2-4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surcos o fisuras. La corteza cerebral es también un término distinto al cerebro, eh, prosencéfalo, el cual incluye los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y es la porción más grande del encéfalo. El cerebro consta de la sustancia gris externa, que es la corteza cerebral, y la masa interna de sustancia blanca, que son los axones mielinizados. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y de decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Estructura. La corteza cerebral, como ya se dijo, es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo de la vía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones, giros y depresiones con surcos. Esta configuración estructural es una característica importante de la corteza cerebral, ya que aumenta el área de la superficie y por ende el número de neuronas que se encuentra en ella, que son neuronas corticales, permitiendo así una mayor capacidad de procesamiento y habilidad cognitiva dentro de los hemisferios cerebrales. Dentro de ellas está la neocorteza, dentro de las capas, que desde el punto de vista estructural interno se distinguen 3 tipos básicos de la corteza. La neocorteza, que representa la inmensa mayoría de la corteza cerebral de los primates, es la encargada de los procesos de raciocinio, es decir, la parte consciente del cerebro. Pertenece a la neocorteza el lóbulo temporal, que contiene neuronas de la corteza auditiva primaria, el lóbulo frontal, que aloja la corteza motora primaria y la corteza prefrontal. El lóbulo parietal, que contiene a la corteza somatosensorial primaria, y también el lóbulo occipital, que aloja la corteza visual primaria. La paleocorteza, filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas, de los conocimientos olfatear. Y la arquicorteza
Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Aquí está una breve imagen sobre la estructura cerebral, que ya hablé sobre brevemente hablé sobre el lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, pero estaré hablando un poco más desarrollado sobre eh, los lóbulos. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es más grande, este es el más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la predicción, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además del lóbulo frontal, nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos, de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios y complejos. El lóbulo parietal se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. Como está ahí entre paréntesis, corteza somatosensorial. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimientos. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cintura central o de Rolande, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria, fundamentalmente para el reconocimiento de rostros y de voces. Una lesión en esta área podría provocar prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital, es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas, cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes de ellas son la elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial y discriminación del movimiento y colores. Lóbulo de la insulina. Situado en el fondo de la cintura del cilio. No es visible desde la parte externa del cerebro. Por eso muchas veces no es considerado como un lóbulo. Está relacionado con el sistema límbico y por lo tanto con las emociones. Varios experimentos han mostrado que la insulina desempeña un papel importante en la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. Las capas de la corteza cerebral. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas de diferentes tejidos neuronales, conocidos como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Esto significa que, a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales
en comparación con otras especies de animales. La primera es la capa molecular, que es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. También está la capa granular externa, que es la segunda capa que conforma la corteza cerebral, es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Está la capa piramidal externa, que recibe su nombre del tipo de células que la componen, son las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Está la capa granular interna, que está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales recibe aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Ballinger. Y capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinot. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Ballinger. Y está también la capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas, en la forma por células de tipo uniforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular o ovoide. Áreas y funciones de la corteza cerebral. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: la vista, oído, olfato, tacto, sabor. Estas mismas áreas se pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes: el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y las áreas sensitivas secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal,
están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneuronal del tronco y la molécula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, es el área motora primaria y área del lenguaje de Broca. Área asociativa. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Y nada, muchas gracias. Esta fue mi breve exposición. Mi nombre es Rosalde Chavarría y este fue el tema, la estructura de la corteza cerebral y sus funciones diarias.